Exactamente, Sapo, llegamos hasta Pocitos porque aquí vamos a conversar con el director ejecutivo de Ceres, Ignacio Muncho, y bueno, un poco sobre el presupuesto. Este centro emitió de alguna manera un análisis con respecto al presupuesto, a la ley de presupuesto, y que este proyecto de ley que preocupa algunos puntos. Buen día, Muncho, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, el análisis es bastante completo y hay algunos puntos que preocupan más que otros, ¿no? Sí, nosotros nos concentramos por ahora en la parte fiscal del presupuesto, de la ley del proyecto de ley del presupuesto, porque hay más de 700 artículos, ¿no?, que incluyen temas que poco tienen que ver con un presupuesto. Eso es una costumbre uruguaya que no es muy buena, que se meta una ley ómnibus, como se llama, gigantesca, de 400 páginas, en la cual se mete de todo ahí adentro. ¿Sí? y también hay un presupuesto para los próximos 5 años. Nosotros nos concentramos en esta primera etapa del análisis, en la parte fiscal, digamos, en los gastos, en los impuestos, en la recaudación, y lo que encontramos cuando uno empieza a hacer los números y empieza a hilar fino, es que la certeza principal que hay es que el gasto va a aumentar por lo menos 10% en términos reales, o sea, por encima de la inflación, o sea, el gasto total del Estado, que ya está en niveles elevados, si uno lo compara históricamente en Uruguay, están en los niveles más altos desde que hay registros en Uruguay. Y este gobierno prevé para los próximos 5 años que siga creciendo y 10% con respecto al nivel actual. ¿Cuál es el problema de esto, no? Que para pagar eso hay que recaudar más impuestos, no hay más básicamente sale de ahí. Y bueno, hay dos chances, ¿no? Cuando uno gasta más es o lo usa con la recaudación, con los ingresos que tiene el Estado y con eso paga los gastos, o pide prestado con una deuda que el Estado ya lo está haciendo permanentemente. Usualmente, para que se haga una idea a la gente, de cada 100 que gasta Uruguay como país, 80 lo paga con impuestos, con recaudación, y 20 lo pide prestado. Y generalmente lo pide prestado afuera, o sea, plata que la pide prestado en el exterior, y esos 20 que faltan para llegar a los 100 todos los años, ¿no? Nunca alcanza. Siempre hay que pedir prestado, son 20 de cada 100 todos los años. Eso se mantiene más o menos en el presupuesto, pero lo que a nosotros nos preocupa en el análisis es que el gasto se compromete, es un compromiso que se da con los distintos ministerios, con las distintas unidades ejecutoras, con los programas de campaña que se prometieron en distintos ámbitos, como seguridad, como salud, como educación, que son muy importantes para el país. Entonces hay el compromiso de decirle, te vamos a dar estos recursos. Ahora, la parte de la recaudación es un supuesto, o sea, es algo que ojalá pase. ¿Por qué? Porque la recaudación de los impuestos, por ejemplo, el IVA, el IRPF, el IRAE, todos los impuestos que ya existen en Uruguay. Dejemos de lado los 3 nuevos que están en discusión, que recaudan o van a recaudar mínimo. O sea, el gordo son los que ya están. Son los que ya están. Eso depende de cómo crezca o no la economía. O sea, si el PBI, o sea, la actividad económica crece mucho, los impuestos son más altos porque se recauda más, la base de recaudación crece. Y ahí es donde aparece un problema en el presupuesto, porque las proyecciones de crecimiento de la economía son muy optimistas. Claro, ese es otro de los puntos que ustedes destacaron. Es como la otra cara de la misma moneda, porque ¿y por qué? Y es una cara borrosa. Tenemos una cara que está bien marcada, que es los gastos, porque eso está comprometido, y la otra que es la recaudación, que depende de que el Uruguay crezca mucho más de lo que venía creciendo en los últimos 10 años, el doble o más del doble. Entonces ahí está la duda y la preocupación de ¿se van a dar las condiciones en los próximos 5 años para que Uruguay crezca 2,5% promedio anual cuando hace una década que crece 1%? Esa es la pregunta que uno se hace. Cuando uno ve los números del presupuesto y se empieza a meterse adentro de todo este material que es muy amplio, que se publicó y está en la página web del Ministerio de Economía, encuentra que es difícil que pase esto, por 2 razones. Primero, en Uruguay se crece mucho cuando el contexto internacional ayuda, o sea, cuando el viento sopla a favor. Eso es histórico, siempre fue así. No se prevé en el presupuesto, porque están esos números también, un viento a favor en estos 5 años. Se prevé sin viento, o sea, a remo. El mundo no nos va a llevar puestos para adelante, ni la región. Va a estar como estos últimos años. Ni muy bueno ni muy malo, nada, neutro, digamos. Sin viento. Hay que sacar los remos y empezar a darle... A remo Uruguay crece al 1, para que se entienda, al 1. Y esto ha sido histórico. Entonces, el presupuesto prevé que vas a crecer más del doble de lo que creces cuando no hay viento. Y no va a haber viento. Y el presupuesto dice que no va a haber viento. Entonces, ahí hay una primera preocupación. Y la segunda, es que también está en el presupuesto,
el motor del crecimiento es la inversión pública y privada. Cuando uno se fija en los números que están previstos en el presupuesto de inversión, se prevé que se mantiene como ha estado en los últimos 10 años. 16% del PBI, que es el número promedio de los últimos 10 años de la inversión, y van a seguir sumadas, pública y privada. Y eso está previsto que se va a mantener, y entonces uno se pregunta, entonces, ¿cómo vamos a crecer el doble con la misma inversión que tuvimos en los últimos 10 años cuando crecíamos al 1? Además, y con esto cierro el concepto, también en el presupuesto, en la exposición de motivos, figura cuánto va a ser el valor del dólar esperado y el valor de la inflación esperada en Uruguay, sí, que es lo que determina la competitividad. Cuán caro o barato está el Uruguay con respecto al resto del mundo. Y se prevé que siga igual que ahora. Igual de caro. Igual de caro durante 5 años. Que ha estado ya unos años. O sea, si va a ser igual de caro el país, no va a haber viento a favor, no va a haber más inversión, ¿cómo vamos a hacer para crecer más del doble que lo que crecimos en la última década? Y a partir de ese supuesto está calculado la recaudación de impuestos y los resultados finales de cómo cierra esto, ¿no? Y ahí entonces está la duda que genuinamente podemos tener ante los números que se presentan. Algo cierto, comprometido, que es el gasto, contra algo supuesto, efímero, que se tiene que concretar durante 5 años y tener mucha suerte. Claro, vos decís que estos impuestos, que son tanto el impuesto mínimo complementario doméstico, el IRPF a incrementos patrimoniales activos en el exterior, el impuesto de TEMU, que tan comentado... Eso no es nada. O sea, mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces, va a generar mucho ruido, vamos a estar hablando de esto durante meses, pero no mueve la recaudación del gobierno, no mueve la aguja. Va a generar, yo creo que innecesariamente, mucho más ruido que nueces y va a generar un ámbito, un ambiente que no ayuda a que haya crecimiento. Podemos estar discutiendo impuestos complejos, que los ahorros en el exterior, que los residentes, que las empresas de zona franca, que el impuesto a los que compran y menos tienen y pueden llegar a fin de mes gracias a que pueden comprar en Temu y ahora le va a salir más caro. O sea, todas complejidades que van a recaudar muy poco. Y para mí son contraproducentes que estén en los próximos meses en la discusión. Bien, ustedes como centro entonces prevén que el Uruguay de alguna manera siga así igual de caro con Nosotros no, el propio presupuesto. O sea, el gobierno lo prevé. Esto que estamos diciendo está escrito ahí. Nosotros lo que hicimos fue básicamente descifrarlo, porque para cualquier persona normal es imposible leer esas hojas del presupuesto. Nosotros hacemos un servicio a la comunidad porque es nuestro trabajo. O sea, darle información más clara. Es muy auspicioso entonces, es muy optimista. Los números que están planteados ahí prevén que vamos a tener mucha suerte en los próximos años, se podría decir. Claro. ¿Ustedes cuál sería entonces para el centro la proyección a su entender que se ve? Y bueno, nosotros no hacemos proyecciones para 5 años. Nosotros lo que vemos es que, lo que dijimos recién, cuando Uruguay ha crecido a lo largo de su historia es cuando el mundo lo ayuda, cuando los precios internacionales están muy bien, cuando la tasa de interés está muy baja, cuando Argentina está bien, cuando Brasil está bien. Nada de eso está ahora presente para empujar al país. Es muy dependiente del contexto externo, por lo tanto hay que tener siempre mucho cuidado al hacer una proyección, pero no depende del Uruguay. O sea, gran parte del crecimiento se juega con factores que Uruguay los toma acomodados, las inversiones que vienen al país los miran, toman decisiones, y a su vez, si todavía lo que internamente es seguro es que estamos caros y todavía vamos a seguir estando caros, más difícil se hace aún en este contexto internacional que la economía pueda crecer. Nosotros hacemos análisis, no estamos haciendo proyecciones. Tomamos las proyecciones que hizo el gobierno y las presentó en el presupuesto para 5 años. Y a partir de ahí ayudamos a la discusión, porque estamos en discusión, ¿no? Recuerden que tenemos hasta fin de año prácticamente. El presupuesto se termina de aprobar en diciembre recién. En diciembre, o sea, van a ser meses de discusión y para eso estamos, para enriquecer la discusión pública. Claro, de lleve y de tire y afloje. Y bueno, o sea, ahora hay un parlamento que está en eso y va a estar y va a ser una discusión profunda. Nosotros queremos ayudar a que haya más material para que se entienda mejor cuál es la propuesta, porque, repito, es muy difícil entrarle a los documentos, hay que ser experto. Hay que dedicarle mucho tiempo. La mayoría de la gente no tiene ni tiempo ni capacidad para poder entender lo que se presenta y queremos nosotros contribuir a que se pueda generar una información más amplia, más democrática en algún sentido, para que la gente pueda opinar con números. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Ahí estaba entonces el director. No sé si ustedes tienen alguna pregunta ahí en el piso, si no me voy despidiendo. No.
Birna, no, completito. Gracias a Ignacio Muncho por el tiempo y a vos, ni que hablar, por esa entrevista. Veo que estás oreándote al sol, está hermosa la jornada. Sí. Exactamente, está hermosa, un poquito de viento ahora, pero está ideal. Así que le agradecemos al director de Ceres, el director ejecutivo de Ceres, Ignacio Muncho, y nosotros nos vemos mañana. Que pasen bien. Beso grande.